Hola amigos, bienvenidos al canal Lecturas de Poder. Escuchar, oír, ver. Continuamos con el libro Gurdjieff, Anatomía de un mito. Parte tercera, capítulo 6. La lucha de los magos. Período que abarca 7 de junio de 1920 al 13 de agosto de 1921. Antes que Gurdjieff, llegaron a Constantinopla los rumores. Por los bazares y chaicanas circulaban susurros que anunciaban la llegada de un hombre poderoso, un misterioso viajero, que los musulmanes consideran convertido al Islam y los cristianos miembro de alguna oscura secta nestoriana. Un verdadero baba, conocedor de las 120 ciencias. En otros lugares, sin embargo, dominaba otra expectativa. En la confusión de los cuarteles del general Sir George Milne, en la antigua Academia Militar Turca de Harbi, Gurdjieff era cautelosamente esperado como un agente secreto bolchevique o como un ruso blanco, o incluso como Dasnaksutium. Fuera como fuera, era muy peligroso. El sujeto de estas expectativas en conflicto desembarcó el 7 de julio de 1920. Después de una minuciosa fumigación del barco y de todos sus pasajeros que estaban en cuarentena. Tomó el ferrocarril hacia Pera y se fue al barrio europeo a comer bollos de carne con zumo de naranjas. A través de las ventanas del restaurante griego, Gurdjieff podía ver la mezquita suleymanita que coronaba el horizonte de la ciudad. Pero si bien la escenografía le era familiar, el elenco había aumentado confundiendo el entorno. Turquía había peleado la gran guerra del lado perdedor y el general Franchet Desperey, cabalgando a rienda suelta un blanco corcel, había conducido la entrada de los aliados en Constantinopla. La digna ineptitud de los turcos se encontraba ahora subordinada a una nueva ineptitud, desvergonzada, que Gurdjieff contemplaba con ironía y que hasta fue mencionada con pesar en The Times. Cita: el Corpus Vile de Constantinopla, sometido a la medicina de los aliados, no es un espectáculo estimulante. Un fárrago de altos comisionados, británicos, franceses, italianos, griegos, algunos de ellos almirantes, otros civiles, todos con sus consejeros investidos de poderes nebulosos. Es imposible percibir dónde comienza y dónde termina cada cosa. Agreguemos a esto 2 comandantes en jefe, uno francés y el otro británico. El primero, supuestamente supremo en Turquía, debe ejercer el control a través del británico. Este último, un ser bilateral que se ve obligado a montar el Bósforo a horcajadas, su pierna izquierda atenta y servir a los movimientos del general Franchet Desperey, mientras que su pierna derecha le es completamente propia. Sazonemos esto con una pizca de allenbi de Palestina y una cucharada de lo que queda de la administración turca. Y ya nos podemos hacer una idea del guisado en cuestión. Cita The Times, 31 de marzo de 1919. Gurdjieff sentía su corazón aliviado de haber podido abandonar Tbilisi, pero el sol que lo entibió esa mañana en Constantinopla era ilusorio. La situación real era complicada. El combustible era escaso, el transporte caótico.
y la policía corrupta. La moneda estaba deteriorada, la población desmoralizada, y filtrándose por las calles empapadas de orina por las horrendas casuchas que rodeaban Sitkeji, nacida de la miasma que noche tras noche se elevaba del Cuerno de Oro, una virulenta gripe española atoraba a los ya atestados cementerios de la ciudad. La gente no esperaba soluciones ni de los nuevos gobiernos ni de los viejos. Lejos, en la distante Ankara, Mustafa Kemal Pasha, el héroe de Gallipoli, pergeñaba una revolución de consecuencias incalculables. Tras la triple pared del kiosco Yildiz, oculto en el siniestro laberinto del Palacio Imperial, Bagdetín, la sombra de Dios, el último sultán de la casa de Osmán, nutría su reumatismo y sus enfermizas ansiedades dentro de su huesudo esqueleto de hombros hundidos y de amarilla nariz en forma de pico que le daba a su majestad la apariencia de un buitre jubilado. ¡Qué catástrofe!, le diría resoplando a Damat Ferid Pasha, el gran visir. ¡Qué catástrofe! Y el visir asentiría con cierta emoción. En los alrededores de Constantinopla no había lugar más desalentador que Pera, con sus calles estrechas y su arquitectura vacía, con el enloquecedor sonido de sus tranvías y los agotadores adoquines, la ominosa colina bajo la torre oscura. ¿Por qué se instaló Gurdjieff en ese sitio? Sin duda, como enclave de extranjeros, infieles y desposeídos, tenía sus atractivos para un refugiado semi-armenio cuyo padre había sido asesinado por los turcos. ¿Quién sabe? Quizás era un lugar que le proporcionaba fácil acceso a amigos cuyos nombres escapan a la biografía. 40 años antes, cuando Gurdjieff era un adolescente, había explorado Pera obsesionado y, entre comillas, por entero dominado por mi dervichomanía, y había buceado para recoger las monedas que los turistas arrojaban del puente de Gálatas, citado en encuentros con hombres notables. Mucho después, como miembro de los buscadores de la verdad, había estado en la casa del príncipe Slubovetsky, cerca de la embajada rusa, y en los teques y sitios de plegaria de los derviches en Bevlevi, Rufia y Kadiri. Ahora, en el verano de 1920, se apresuró a rentar un apartamento en la calle Koumbaradji. La velocidad con que Gurdjieff se estableció, a la luz de la presión a que estaban sometidos sus escasos recursos materiales, es extraordinaria. Había conseguido llevar consigo, gracias al doctor Schoenvar, que tenía acceso a la valija diplomática del cónsul finlandés, 2 pequeños diamantes y 2 alfombras. Eso era todo lo que poseía. El grupo que había llegado con él constituía un capital mixto. Por cierto que el núcleo estaba formado por los, entre comillas, supervivientes natos, capaces y deseosos de contribuir al bienestar común. Pero había otros, de espíritu menor, en situación dependiente. Tenía frente a él alrededor de una veintena de espantapájaros expectantes. ¿Cómo responder? Algún cínico podría decir que el cambio de Tbilisi a Constantinopla consistió esencialmente en pasar del Cimmerion al Rosa Negra,
Este famoso café era, en Pera, el lugar obligado de encuentro nocturno de los rusos blancos. Allí, un abigarrado grupo de excelencias y oficiales imperiales recriaba las condenadas campañas de Denikin, moviendo con audacia saleros y pimenteros por las nevadas y escarpadas tierras de los manteles almidonados. Durante el día, cuando el café se transformaba para Gurdjieff en, entre comillas, su despacho, una mezclada clientela combatía el calor, la axidie y el mal humor de Pera con grandes cantidades de té con limón. Soi-disant condesas, aventureras griegas y prostitutas armenias de ojos cendrinos se codeaban con damas tan flexibles como inaccesibles. A decir verdad, no todos los habitués del Rosa Negra estaban completamente satisfechos con la heterosexualidad, los violines gitanos y el té con limón. Muchos recorrían a diversos medios especiales muy eficaces que existen allá abajo los nombres de alcoholismo, cocainismo, morfinismo, nicotinismo, onanismo, yoísmo, ateísmo y algunos otros cuyo nombre termina igualmente en ismo. Cita en Belcebú. Si bien estas personas habían ido demasiado lejos como para merecer atención, sus amigos y parientes a menudo se desesperaban por la situación. Gurdjieff solo tenía que susurrar su indudable capacidad, como por ejemplo médico hipnotista y curador de vicios, para orientar hacia su mesa una remunerativa corriente de desamparados morales de alta alcurnia y destruidos, entre comillas, soloviets. Sugerir que la terapia de Gurdjieff se apoyaba en la transferencia del Hamletsoin o magnetismo animal es disfrazar el misterio con palabras. Curaba, eso es todo. Quizás se puede argumentar que su compasión por la clientela no era pura filantropía. Les devolvía sus fuerzas por un arancel. Como profesión estaba lejos de ser agradable. La mayoría de sus insípidos pacientes llegaban a él llenos de resentimiento y, entre comillas, tan irascibles como el paciente que acaba de terminar su cura con un célebre especialista europeo de las enfermedades nerviosas, también citado en Belcebú. La dieta de degradación humana que Gurdjieff aceptó en el Rosa Negra estaba al menos aderezada con una atractiva salsa surreal y farsesca, y de paso hacía buenos negocios. Sin que nadie se percatara, adquirió y vendió grandes cargamentos de caviar de beluga. Cultivó una disparatada relación con un payá turco que deseaba que su hijo llegara a ser campeón de lucha libre. Y recibió de unos padres griegos bañados en lágrimas el 50% de un barco que hacía tiempo había sido requisado y era comandado por la Armada Real. En medio de estas circunstancias, Gurdjieff manejaba magníficamente, entre comillas, la eterna cuestión monetaria tan penosa para los que no tienen un tío en América. En poco tiempo quedó libre para poder encarar asuntos más profundos. El reencuentro de Gurdjieff con Uspensky estuvo cargado de emociones. Cuántas cosas habían pasado desde Sentuki: frío, hambre, tifoidea, cólera y hasta balas rasantes. Sájarov había muerto. Rusia, la Rusia que ellos habían conocido, estaba destrozada y los miembros de las clases principescas y de la inteligencia cruelmente acabados como los
dramatis personae de tantas historias picarescas con moraleja. Ouspensky se lamentaba, y seguiría haciéndolo el resto de su vida, por la irrecuperable pérdida del antiguo orden. Cita: durante los últimos 3 años la tierra había cedido bajo mis pies. Fue un periodo inconcebible y no había retorno, durante el cual experimenté en relación a lugares y personas la misma sensación que se tiene por lo general en relación al tiempo. A ninguno de los lugares donde había estado era posible regresar. De las personas que me había separado no volví a tener noticias. Fin de la cita en el nuevo modelo del universo. Si bien Ouspensky deploraba genuinamente la conflagración social, en lo personal estaba sin duda marcado por el espíritu de la revolución. ¿No se había separado de Gurdjieff en el Kentucky? ¿No había tratado de enemistar a Petrov y Sájarov? ¿No se había negado a apoyar el instituto en Tbilisi? ¿No había abierto grupos propios sin que nadie se lo encomendara? Estaba, entre comillas, muy contento de ver nuevamente a Gurdjieff, aunque quizás era una alegría levemente contradictoria, como la que hubiera sentido el hipócrita gran duque Cyril si se le hubiera encontrado con el zar resucitado. Sentado frente a Gurdjieff en el Rosa Negra, sometido a la, entre comillas, exigente benevolencia de su mirada, Ouspensky se derritió. Parecía que en aras del esoterismo todas las dificultades previas podrían ser dejadas de lado. Pareció que podría trabajar con Gurdjieff como lo había hecho antes en Petrogrado. Pareció que debía sacrificar su independencia y pasar al maestro todos sus alumnos de Constantinopla, porque Ouspensky había llegado en marzo y no había permanecido ocioso. Ganaba el sustento para mantener la vida de su extendida familia enseñando matemáticas, que conocía bien, e inglés, que no conocía bien. Vivían en un cuarto único en el hospedaje en la isla Príncipe del mar de Mármara, que a los ojos de muchos era envidiable. En Pera, donde Ouspensky viajaba diariamente por ferry, había establecido rápidamente grupos nuevos, y si bien en apariencias eran desesperadamente caóticos, las reuniones eran como pandemonios, todos gritaban al mismo tiempo. Se estaba armando un núcleo serio, que se reunía en las salas del primer piso de la Russkiv Mayak, una especie de asociación cristiana de jóvenes para rusos blancos. Gurdjieff heredó este grupo central de 20 a 30 alumnos, que incluía al netziano Boris Farapontov. Durante 2 o 3 meses, el rapprochement hizo milagros. Gurdjieff cruzó las aguas hasta Príncipe para beber té con Sofía Grigorievna Ouspensky y su hija Lenotchka Savitsky. Meció en sus rodillas a Leonidas, el bebé de Lenotchka. Él y Ouspensky pasearon como hermanos espirituales por Kapali Charsi y el Gran Bazar. Y Ouspensky emprendió el trabajo con Gurdjieff, noche y día en la calle Koumbaradji. Entre todas las noches se me había quedado grabada una. Traducíamos un canto derviche para la lucha de los magos. Entonces vi a Gurdjieff el artista y a Gurdjieff el poeta, que él escondía tan cuidadosamente, sobre todo al último. Trabajábamos así. Gurdjieff recordaba los versos persas.
A veces lo recitaba con una voz tranquila. Luego me los traducía al ruso. Después, aproximadamente de un cuarto de hora, cuando yo estaba completamente sumergido bajo las formas, los símbolos y las asimilaciones, me decía: bueno, ahora resuma todo eso en una línea. Citado en fragmentos. Compartiendo el café y el cansancio, mientras creaban de este modo 22 líneas, curiosamente abstractas, maestro y alumno parecían estar en cálida reconciliación. Hicieron juntos varias visitas a los derviches. Había en Constantinopla 258 grupos diferentes, pero Gurdjieff, en relación con su ballet, se concentraba en especial en la orden de los derviches Mevlevi o giratorios, perenne y potente en la vida dinástica cultural turca. Todos los jueves por la noche caminaba con Uspensky hasta el Mukavele Mevlevi para asistir a la ceremonia giratoria en el teque de la cima del Yüksek Kaldırım. Cerebral como siempre, Uspensky se concentraba en la estructura formal del rito, comparándola con el modelo planetario viviente. Mientras que Gurdjieff, aunque iluminó espléndidamente este aspecto, buscaba despertar los sentimientos del alumno a la experiencia como totalidad. La amplia obra musical clásica de los turcos no tiene nada que produzca un efecto tan conmovedor como los 66 arreglos del ritual Mevlevi. El impacto emocional de esta música sagrada es directo y ningún buscador de la gnosis podría dejar de comprender la insistencia de la flauta de caña. Escucha la flauta, expresa un lamento, habla de separación, dice: desde que me arrancaron del cañaveral, mi lamento ha conmovido hasta las lágrimas a los hombres. Todo el que se encuentra lejos de su origen anhela el momento de volver a unirse. Ouspensky no dejó de comprenderlo. Sin embargo, permaneció cerrado a la belleza y al encanto. Prefirió un designio sin sabor ni aroma. Nunca tuve la certeza de saber, dijo. Al poco tiempo, Gurdjieff llevó a los Harman a la ceremonia y podemos sospechar que entonces el llamamiento de la flauta en verdad conmovió hasta las lágrimas. Pero el propósito de Gurdjieff iba más allá de la mera indulgencia emocional. La modalidad musical oriental que Thomas absorbía de los Mevlevi o de Komitas, junto con toda la fuerza del compositor y toda su larga experiencia musical, estaba destinada a ser incorporada en la composición de la música para la lucha de los magos. La idea de retribución era valorada por Thomas, diciendo: la música siempre ha sido para mí el talento del Nuevo Testamento que me ha sido dado por Dios, con la exigencia de que trabajara incesantemente para desarrollarlo. Se estaba preparando una creación musical única que amalgamaba el ser de Gurdjieff y la sensibilidad técnica de de Harman. En algunos títulos de su música: Máscaras tibetanas, La caída de la sacerdotisa, Santa afirmación, Santa negación, Santa reconciliación, Pequeño tibetano, Joya,
la gran oración. Y dice de Harman: me di cuenta de que, igual que en Kentucky, el trabajo siempre estaba basado en fortalecer la atención. Una vez, mientras observaba y tocaba al mismo tiempo el piano, como siempre, el señor Gurdjieff me alcanzó un trozo del papel en el que había escrito una voz superior como ornamento. Era imposible tocar todas las partes con 2 manos. Entonces le dijo a Madame de Salzmann que tocara los bajos mientras yo tocaría los altos. Esto se transformó en la danza de los derviches. Cuanto más se adentraban los alumnos en el movimiento, más excitante y bello se tornaba, al ir llenándose de la fuerza mágica característica de todas las órdenes derviches. Citado en Nuestra vida con el señor Gurdjieff. Continuará.